Hola amigos, muchas gracias por estar allí una vez más con nosotros para continuar nuestro estudio bíblico por radio y por videos allí en YouTube. Titulé toda esta serie que estamos compartiendo por estos días, hoy es el noveno encuentro, el noveno estudio, la titulé a toda la serie Ruth y su encuentro con el caballero redentor. Sí, porque estamos avanzando por el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Una hermosa historia familiar con grandes lecciones de ética, buena conducta, dependencia en Dios, y además hay un empeño especial en el escritor en dejarnos por escrito la dinastía, es decir, la descendencia que viene desde Judá, la tribu de Judá, pasa por Booz, su hijo, pasa por Isaí y llega hasta el rey David. Y después, desde David en adelante, está anunciado y están todas las genealogías que vendría a ese mismo lugar donde vivía Booz y Ruth, a Belén de Judea, vendría y nacería el gran redentor de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una historia clave, es como una joya en la historia. Hermosa historia familiar, pero también muy importante por la relevancia que tiene toda esa descendencia familiar, todo ese linaje en la tribu de Judá y linaje del rey David. Mis amigos, ayer estábamos allí en los campos, en la era, eso es, en la granja de Booz. Habían terminado las cosechas, ¿se acuerdan? Ya hemos ingresado al capítulo 3 en el día de ayer, capítulo 3 del libro de Ruth. Habían terminado las cosechas, habían trabajado de seguro 6 o más semanas en la cosecha de cebada y en la cosecha del trigo. Había todo terminado, pero Noemí, la judía, muy inteligente ella, va a tener una idea, va a idear un plan para el beneficio de Ruth, su nuera. Le va a decir que se prepare bien y que vaya a la noche allí a la finca de Booz, el dueño del campo. Él aventaba el cereal en esa noche, en ese atardecer. ¿Qué es aventar? Con una horquilla, que puede ser de madera o de hierro, con un mango largo, levantaba al viento, por eso es aventar, aventaba el cereal. Entonces la brisa del atardecer se llevaba lo indeseable, las cascaritas, los palitos, y el cereal más pesado caía al piso allí y se iba recogiendo y guardando en el granero. Había muchas parvas para aventar. Indudablemente Dios había sido bueno con ellos y les había dado muy buenas cosechas ese año, a tal punto que Booz, siendo el dueño del campo, se quedó hasta el atardecer y la noche aventando el cereal. Me parece que tuvo sus empleados durante el día, pero él se quedó un rato más, se quedó en la noche para hacer ese trabajo. Es interesante porque Noemí sabía que se iba a quedar allí y envía a Ruth para tener un encuentro muy especial con aquel caballero de Belén de Judea, respetable varón, que era uno de sus Goelenu, nuestros redentores, uno de los que las podía redimir. ¿Se da cuenta? Ayer hemos leído Ruth capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Hemos explicado algunas cosas, pero no hemos terminado porque me quedé detenido en palabras claves muy importantes. Voy a arrancar un poquito la lectura allí. Estoy buscando en mi computadora. Resulta que, según el consejo de Noemí, Ruth hizo como Noemí le dijo, esperó que comiera aquel varón, lo debe haber vigilado desde la sombra, desde lejos, que comiera y bebiera y se acostara. Se acostó en un lugar del granero donde había cereales
se tapó, hay un colchoncito, alguna almohadita de cereales con tapó. Bueno, dice, una vez hecho eso, Ruth sigilosamente, según el consejo de Noemí, llegó, le destapó los pies y se acostó a sus pies. A la medianoche se estremeció aquel varón. ¿Por qué? Porque se les habían enfriado los pies. Se incorporó para taparse y encontró allí una dama, una mujer. ¿Quién eres? Aní Ruth, le dijo Ruth. Anojí Ruth, yo soy Ruth, tu sierva, tu esclava, tu servidora. Y le dice, en castellano dice, extiende el borde de tu capa. El castellano de la versión bíblica Reina Valera 1960. Yo les dije que no comunica la profundidad que en el hebreo y en la tradición judía esto tiene. Ruth dijo, según nuestro castellano, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que no has procurado otro varón, has venido aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sabemos, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa y hay otro varón que debe redimirte, porque la redención era, cuando un familiar moría, el que se casaba con la viuda era el hermano. Si el hermano no estaba, se tendría que casar el cuñado, el hermano del muerto era el cuñado, sino el tío, el primo, etc. Y no solamente redimir la mujer que quedaba solita, sino redimir sus campos, sus posesiones. Y él le dice, en el turno hay otro que tiene que redimir. Si él no redime, yo te redimiré. Descansa aquí y veremos qué hacemos en la mañana. Desde aquí arrancamos, y yo estaba explicando el concepto ese de que ella le dice, extiende el borde de tu capa. En realidad es, extiende tu manto sobre tu sierva, eres redentor. Yo leí allí en la ley, en la Torá, y lo que significaba y significa para varón judío esto, según la ley de Dios. En el hebreo aquí dice, extiende canafeja, tu manto sobre tu sierva, pues eres Goel, redentor. Canafeja es tu manto. Pero es la misma palabra, canaf, alas en castellano, la misma palabra que Booz había usado cuando cosechando le dijo a Ruth, refiriéndose a Dios, bendita seas porque has venido al Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Alas, canaf. Resulta que en el manto de oración judío también tiene esas alas, la misma palabra, canaf. El talit de 4 puntas tiene flecos, tiene borde azul, que es la presencia del cielo. Los flequitos representan los mandamientos de Dios, y el manto blanco con borde azul. Hermoso. La ley de Moisés lo mandó por generaciones para todo varón piadoso judío. Lo leemos en Números 15, 37 al 41. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y les servirá de franja para cuando lo veáis, y os acordáis de todos los mandamientos de Jehová. O sea, estás bajo Dios, el varón judío está bajo Dios, bajo las alas de Dios, tiene esas alas, su canaf, y está bajo los mandamientos de Dios. Entonces, cuando los veas, sepa que estás bajo los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. Y no mires en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, que los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Les repito, porque ayer se los dije, en el texto hebreo la palabra franja aparece en este párrafo 3 veces, y es la palabra tzitzit.
Y la palabra bordes, que aparece aquí 2 veces, es la palabra kanaf, que como vimos también se traduce alas. ¿De acuerdo, mis amigos? En Deuteronomio 22:12, ahí también es un pasaje muy importante para que consideremos, lo leo. Deuteronomio 22:12 dice: te harás flecos en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. Te harás flecos, esa es la palabra hebrea gedilim. Entonces, en las 4 canefot, alas, las 4 alas o 4 esquinas, te harás flecos, y con el bordecito azul. Nos detenemos un poco observando este manto blanco con borde azul y flecos, porque es muy significativo para todo judío piadoso bajo la ley, era entonces, y para toda su familia, y por generaciones, y aún hoy lo usan. Como ya leímos, el manto representaba que ese hombre era un piadoso varón, que estaba bajo las alas de Dios, bajo el amparo de Dios y bajo sus mandamientos. Ahora bien, hay un detalle interesante en las Escrituras, y está en el libro de Ezequiel capítulo 16, para ilustrar y comprender mejor esta situación entre Booz y lo que dice Ruth. Me voy a ir un poquito del libro de Ruth hacia el capítulo 16 de Ezequiel, por favor. Allí Dios extiende su manto sobre Jerusalén y la toma por esposa. ¿Recuerda ese pasaje usted? Es hermoso. Mi manto, dice Dios, extendí mi manto sobre ti, Jerusalén. Se extendía el manto sobre la mujer, y eso era entrar en pacto matrimonial con ella. Ponerla bajo sus alas, ampararla y tomarla por esposa. Lea en su casa el capítulo 16 de Ezequiel, es hermosísimo. Comienza allí diciendo, Ezequiel capítulo 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Esto es una recriminación de Dios. Dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es en la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, Jerusalén, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo quien se compadeció de ti y tuvo misericordia, fue arrojada. Entonces Dios dice, versículo 6, Ezequiel 16:6, pasé junto a ti, Jerusalén. Y esto es una parábola como si fuera una mujer, ¿no? Pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, dice Jehová, vive cuando estabas en tus sangres. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hice grande, llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Hermoso es todo esto. Y dice, pues estabas desnuda y descubierta. Y después dice, versículo 8, Ezequiel 16:8, pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento. Shva, hizo Dios juramento con esta mujer, con Jerusalén. Entré en pacto, la palabra brit, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Se da cuenta? Extendió Jehová su manto. Aquí dice, extendí mi manto sobre ti, sobre Jerusalén como mujer, y la tomó por esposa, entró con ella en vínculo y en pacto matrimonial. Si usted lee el capítulo 16 de Ezequiel, es un largo capítulo, y Jehová le reprocha a Jerusalén sus infidelidades y sus abominaciones. Pero al fin de los tiempos, dice Dios, ¿haré yo como hiciste tú? Mire por favor Ezequiel 16, versículo 58. Sufre tu castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo, dice Jehová, tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, Brit Olam, pacto eterno. Versículo 62,
por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Cuando te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, Jerusalén, dice Dios, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Esto nos ilustra muchísimo, hermanos, porque Dios mismo dice que extendió su manto sobre Jerusalén, en parábolas, como si fuera una mujer, hizo pacto con ella y por siempre la tomó por esposa. Jerusalén fue infiel, pero Dios será fiel al fin de los tiempos, entrará en pacto con ella para siempre, pacto sempiterno. Bien, volvamos al libro de Ruth. Esto nos ilustra lo que es el manto sobre la mujer. Extiende tu manto. Ruth le dijo a Booz, extiende tu manto, yo soy Ruth, tu sierva, extiende tu manto. Era para tomarla por esposa. El varón judío, y les digo hasta el día de hoy, extiende su manto, abre su manto, abraza a su esposa en la ceremonia matrimonial, la toma por esposa a la novia. Eso es algo hermoso. Entonces ella y después los niños, la familia, van a estar bajo las alas de Dios y bajo las alas de ese manto de varón piadoso. Esto es algo realmente hermoso, mis queridos. Dicho sea de paso, les recuerdo algo. Ese es el manto. Ahora vamos a otro episodio, a otra escena. Ese es el manto que aquella mujer con hemorragias tocó desde atrás el Señor Jesús. Usted recuerda esa secuencia, ese episodio cuando el Señor va rodeado de mucha gente caminando y viene una mujer que tenía hemorragias por muchos años y pensando pasar desapercibida, desde atrás ella toca el borde de ese manto. No es para casamiento, pero ella piensa que es el Mesías de Israel, que puede curarla, y ella piensa que ese varón piadoso, ese es el borde que lo identifica como varón piadoso bajo los mandamientos, los 613 mandamientos del Dios del cielo, y se esfuerza por tocar ese manto. ¿Se acuerda? A ver, le voy a dar la cita. Ese es el manto que aquella mujer con hemorragias tocó desde atrás del Señor Jesús, pensando pasar desapercibida, y fue sana desde aquel momento. Eso lo leemos en Mateo 9:20. Pero le digo más, pasan unos días y en Mateo 14:36, usted lo puede buscar en su Biblia. Es interesante porque el Señor llega a Nazaret, allí en la costa del lago de Galilea, y mucha gente se agolpa y van a tocarle el manto, y todo lo que le tocaron el borde del manto, su canafa ahí, quedaron sanos. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, yo creo que aquella mujer que se sanó tocando el manto se lo debe haber dicho a todos, y todos los necesitados acudieron al Señor y desde ese momento fueron sanos y salvos. Mire, le repito la cita, en Mateo 9:20 ella toca el manto, en Mateo 14:36 varias personas vienen para tocar el borde de su manto y quedaron sanas. El borde de aquel piadoso varón de Israel, bueno, el Mesías de Israel. Y le digo más, un detalle más en cuanto a esto del manto, las alas. A futuro, tengo un texto aquí maravilloso, aquí lo trato de buscar, tengo un texto aquí maravilloso en el libro de Zacarías 8:23. Cuando el Mesías llegue y el reino llegue dentro de unos años, mire, el último versículo de Zacarías 8, versículo 23, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciéndole, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Tomarán del manto, palabra hebrea, kanaf. Sí, en aquel entonces, cuando entonces llegue el Mesías de Israel y llegue el reino, identificarán a los judíos por este distintivo tan particular, los tomarán del manto y le va a decir, con ustedes está el Mesías, ha llegado.
déjennos ir con ustedes. ¿Vio cuánta identificación hay esto y cuánto contenido, cuánto significado tiene esto? Mire, les digo algo más. Hoy, actualmente, la bandera del Estado de Israel, usted ve, es blanca y tiene ese borde azul. Es que viene desde aquel manto que los judíos recibieron en la Torá, en la ley de Dios. Manto blanco, bordecito azul, flequitos, porque ellos están bajo las alas de Dios y bajo esas alas y los 613 mandamientos, para que no se pasen de allí, que sepan que esos son los mandamientos de Dios para que no se prostituyan espiritualmente en pecado. Entonces, mis amigos, ya avanza el tiempo. Cuando Ruth dijo, extiende tu manto sobre tu siervo, fue decir, tómame por esposa, soy tu sierva, tú eres Goel, redentor. Agitado y sorprendido, y acá volvemos a la escena, Booz fue lo suficientemente aplomado para tratar a Ruth en términos respetuosos, afectuosos y espirituales. Bendita seas de Jehová, le dijo. Muy importante. Lo primero que citó es Jehová entre nosotros dos. Y tú seas bendita de Jehová. 2 veces la trató como hija mía y completó su gentileza cuando oportunamente le dijo, no temas. Inmediatamente reconoció su gesto de grandeza, no buscando a los jóvenes por ahí, sino según la ley, poniéndose a disposición del piadoso hombre llamado Booz. Y hasta casi se apresuró Booz a decir, no temas, haré contigo como dices, reconociendo que era mujer virtuosa. Sí, con esto termino, porque se me terminó el tiempo. Él usa las palabras mujer virtuosa. ¿Y sabe qué? Todo el pueblo sabía que ella lo era. Todos sus empleados, había trabajado 2 meses con ellos, sabían que era mujer virtuosa. En hebreo son las 2 mismas palabras que aparecen en Proverbios 31:10. Isha Jail, mujer de virtud, de esmero, capacidades y diligencia. Ciertamente las 2 palabras en hebreo y todas las acepciones que termino de leer describen muy bien a Ruth, al punto tal que hasta todo el pueblo lo sabía. Continuo, con prudencia, Booz le hizo saber a Ruth que había otro pariente que iba a tratar la situación en el día de mañana, en la mañana, que ahora durmiera a sus pies. Tengo que hacer un final abrupto porque se me terminó el tiempo. Mañana continúo y les doy algunas explicaciones más. Hermoso encuentro. Ruth y su encuentro con el caballero redentor, espiritual, allí con la presencia del borde azul, Dios, los flequitos, los mandamientos, la Torá, allí comenzó la bendición, continuó el linaje de Judá, la bendición de Dios para aquellas familias, según la Torá, la palabra de Dios. Que sigamos ejemplo nosotros también de obedecer la palabra del Señor al pie de la letra. Los encuentro mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por haberme seguido hasta el final de este encuentro. Hasta entonces, gracias. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en Amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 48 42. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.